Buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos una vez más preparándonos para la enseñanza de esta semana o de este día, ¿verdad? Pues vemos qué importante es que cada uno de nosotros conozca lo que es la fe del Señor, porque la fe de Dios es una, la fe natural es otra, la que nosotros tenemos. Por eso tenemos que conocer bien la fe de Dios. Mire que lo que dice esta palabra, de aquí vamos a partir, pero antes permítanme hacer delante de Dios una súplica. Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos orando, creyendo, Señor, que tú respaldas la palabra que vamos a impartir a mis hermanos y amigos, y que creemos también que tú harás milagros y prodigios en la vida de cada uno de ellos, porque la fe es la que mueve montañas. Tú lo dijiste, Señor Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échase en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Y esto, Padre, es tan importante para nosotros, entender, creyendo que por la fe las cosas podemos cambiar, no solo las cosas, sino también las situaciones o las enfermedades y todo pueden ser quitadas, Padre. Así que pongo en tus manos a mis hermanos y los bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Déjenme ahora ver esto que dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 13. Vamos a estudiar la lección 3 de la fe contra la esperanza, porque aquí lo importante es entender que a veces nosotros a la esperanza le llamamos fe, ¿verdad? Y a veces a la fe le llamamos esperanza. Entonces tenemos que definir el lugar de cada uno. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículo 13. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí quiero que notemos algo. El apóstol dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. No estaba implicado que la esperanza y la fe no son importantes, porque al final el apóstol en este capítulo 13 dice, pero el mayor de ellos es el amor. Pero cuando vemos estas realidades, entendemos que no está diciendo que hagamos a un lado la esperanza y la fe, sino que cada una de ellas tiene su propio lugar. Por ejemplo, la esperanza habla de un tiempo futuro y la fe habla de un tiempo presente. Entonces, no podemos sustituir la esperanza por la fe, como tampoco podemos sustituir la fe por la esperanza. Así que tenemos un problema. Muchas personas tratan de recibir de Dios basados en la esperanza y no en la fe. Porque quiero hacer una aclaración. La fe es ahora, la esperanza mira al futuro. Siempre la esperanza es tiempo futuro, pero la fe es ahora. Piensa, mi hermano, por un momento, mi amigo, cómo es tu fe, ¿verdad? La fe dice, recibiré respuesta ahora mismo. Ahora bien, la tengo ahora. No es por esperar que el trabajo es hecho, sino por creer. El trabajo que Dios quiere hacer en favor nuestro no depende de esperar, sino de creer. Ahora, cuando tienes la esperanza, allí la cosa cambia. Por ejemplo, el salmista David dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, le dijo a su alma, porque había allí una esperanza que siempre lo iba a alabar, aunque en ese momento no lo podía hacer. Ahora bien, alguien dijo, yo creo que recibiré mi sanidad algún día. Hermano mío, tú dices de esa manera, yo creo que recibiré sanidad algún día. Esa no es fe. Eso no es fe. Eso es esperanza. Ahora,
¿Por qué? Porque tú dices, yo creo que yo recibiré mi sanidad algún día. Tú estás viendo el futuro y el futuro es esperanza. Ahora ven, pero la fe dice, recibo mi sanidad ahora. Aquí la cosa cambia. La sanidad se recibe ahora. Todo en fe se recibe ahora, no tiene que esperar. Mire la traducción moderna, otra vez nos vamos a Hebreos 11:1. En una traducción dice, la fe es dar sustancia a las cosas esperadas. La fe es dar sustancia a las cosas esperadas. Entonces, la fe da sustancia a lo que esperamos, no a lo que esperamos que algún día venga, no. Ahora bien, si necesitas sanidad, no la quieres en el futuro. Peor, si tienes dolor, no la quieres en el futuro, la quieres ahora, ¿verdad? Entonces, si quieres la sanidad ahora mismo, entonces tienes que entender que para recibirla es un asunto de fe. Si estás buscando el bautismo del Espíritu Santo y tú dices, Señor, dámelo, pero yo sé que me lo vas a dar cuando tú quieras. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablaba de un bautismo del Espíritu Santo presente, no un bautismo del Espíritu Santo futuro. En esto quiero decirte, el futuro no tiene tiempo definido. Puede ser que te mueras esperando ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿has entendido lo que es la fe? Por ejemplo, hay gente que dice, yo espero mi salvación y yo sé que Dios me la va a dar algún día. Conozco gente que se ha muerto esperando, porque están en esperanza. La salvación no es un asunto de esperanza, la salvación es un asunto de fe. Lo has leído, yo creo, Efesios 2, 8 y 9. Dice exactamente, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿va? Eso lo dice Hebreos 11:1. Pero también Efesios 2, 8 y 9 dice estas palabras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Luego dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Óyeme bien esto, por gracia. La gracia te provee salvación, pero la salvación es un asunto de fe, no de esperanza. Si ahí dijera, por gracia sois salvos y Dios nos da la esperanza de que algún día nos va a salvar, allí entonces sí tenemos problemas. Pero para no tener problemas, lo que necesitamos es entender que la salvación es un asunto de fe. Y la salvación no es que se la pides a Dios para ver cuándo te la da. La salvación es un regalo que por la fe Dios te la da ahora. Ahora, si estás viviendo tu vida pensando que a lo mejor eres o no eres salvo, me parece que tienes un problema de fe. O no tienes salvación o tienes salvación, porque si le has creído a Dios desde el mismo día que creíste en el Señor Jesús, desde ese mismo día la salvación entró a tu casa, entró a tu vida, pero la pregunta es, ¿cuánto lo crees? ¿Cuánto crees que tienes la salvación? Mira lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Óyelo bien, que si confesares con tu boca, y luego el principio dice, esta es la palabra de fe, no dice de esperanza, que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión y el creer trae la salvación. El creer primero, la confesión después, y se recibe la salvación. Ahora bien, por eso el siguiente versículo, que es Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí te voy a decir, en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Te lo vuelvo a repetir, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estos versículos anteriormente citados apuntan al hombre hacia el plan de salvación. El plan de salvación. Vemos que es por fe, no por la esperanza. Entonces, Jesús dijo que si alguno viene a Él, no lo va a echar de Él, sino que lo salvaría. Por eso Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, no tienes que esperar que Él, no tienes que esperar que Él te salvará, porque Él dijo que lo haría cuando tú lo invocaras como el Señor de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtenemos la fe? Nos vamos a Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando vemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que produce la fe. Y es la palabra de Dios la que hace el cambio total en nuestras vidas. Así que pensemos por un momento, ¿cómo está mi asunto? Mi asunto, ¿verdad? Por eso vuelvo a Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto dice que no se ve. Plena certeza, no lo ves, pero si lo crees, lo tienes. Así que piensa en esto, ¿verdad? Ahora bien, si no se ve, entonces la cuestión es, la convicción significa la plena seguridad de lo que no se ve, porque no se ve. Así que tiene que verse, porque es la plena seguridad de lo que no se ve, pero lo vas a ver hasta que lo creas primero. Ahora bien, tú puedes esperar tener fortaleza o puedes tener fortaleza. Mira esto. Dice el Salmo 27:1. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz y mi salvación, dice también el comienzo de este versículo. De manera que si Él es tu luz, no dice Él será mi luz. Tampoco dice Él será mi salvación. Él es, el Señor es mi luz y mi salvación. Será, no, porque el será significa que yo espero que Él sea mi salvación. Yo espero que Él sea mi luz, pero Él es mi luz y mi salvación. Ahora bien, ¿has leído el Salmo 23:1 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Y si has leído este Salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces con toda libertad puedes decir, hasta ahorita las cosas están bien. Él me va a tener en bendición. Ahora bien, la incredulidad, te diré, es el tomar lugar en contra de la palabra de Dios. Hay aquellos que hablan incredulidad y toman lugar contra la palabra de Dios. Y luego se pregunta, ¿por qué la palabra de Dios no funciona conmigo? Es muy sencillo, no funciona porque ellos están en contra de la palabra de Dios. Y te diré algo, cuando tú les enseñas esto a los incrédulos tienen un problema, que pelean contigo, porque es una batalla entre la fe y la incredulidad. Entonces, cuando hay incredulidad,
no se puede recibir. Pero cuando hay fe, sí se puede recibir. Así que si queremos que la palabra de Dios trabaje para nosotros, tenemos que estar del mismo lado de la palabra de Dios. A veces cuando se le pregunta a la gente que pide oración y ellos creen, y yo a veces se les pregunta, ¿y usted cree que puede ser sanado? A veces dicen, bueno, yo espero que sí. Están hablando de esperanza, no de fe, ¿verdad? O simplemente les digo, ni modo, no se van a poder sanar porque ellos solamente esperan que van a ser sanados. Entonces, puede que sean sanados, pero a saber cuándo. O quizás nunca sean sanados. Está aquel que contesta la pregunta diciendo, bueno, yo quiero que Dios me sane. Y entonces queda la pregunta, ¿es por querer o es por esperar que Dios nos va a sanar? Ahora bien, usted puede querer un carro del año y puede decir, bueno, yo quiero un carro del año. Quiero tal carro de tal y tal manera, pero con querer nunca va a tener el carro. Los resultados de querer no funcionan en el reino de Dios. Así que no es por esperar o por querer, es la fe la que hace el trabajo. Así que si la fe hace el trabajo, tú tienes que ponerte del lado de la palabra de Dios. Y si te pones del lado de la palabra de Dios, vas a tener resultados correctos. Ninguna parte de la Biblia dice que cuando oremos, recibiremos. Porque no recibiremos aquello que tenemos esperanza de recibirlo. Dios nos dice que no es así. Así que cuando oremos, no es asunto de yo sé que voy a recibir, algún día Dios me va a dar. No, Dios no te va a dar. Dios va a responder de acuerdo con la fe. Porque Jesús, ¿recuerdan lo que le dijo a Pedro, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Y por qué dudó Pedro? Porque Pedro vio las circunstancias. Y Jesús quería que Pedro lo viera a él. ¿A quién está viendo? Ahora bien, mire lo que dice Marcos 11:24. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Óigase bien. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. También Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero mire la condición, creyendo. Todo lo que pidas en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, el verbo aquí es de tiempo presente, no es de tiempo futuro. Así que si es un tiempo futuro, no es fe. Si es tiempo presente, entonces sí es fe. Ahora bien, recuerda, dice alguien que llegó un predicador, le llegó una señora, tenía 4 años de estar inválida. Y esta señora estaba inválida. Entonces, esta señora llegó a la reunión de este predicador que enseñaba la fe. Y cuando estaba enseñando de la fe, le llevaron a esta señora y ahí estaba en una silla de ruedas. Llegó el momento en que esta señora, pues, la llevaron ahí para que el predicador orara por ella. El predicador se hincó delante de ella, le puso las manos y oró. Cuando ya había terminado, se paró y le dijo, ahora señora, ya usted está sana, levántese. Y la señora hizo grandes esfuerzos y decía, es que no puedo. Y empezó a llorar y le decía, Señor Jesús, por favor, sáname. Señor Jesús, por favor, sáname. En eso estuvo mucho tiempo hasta que al fin logró que la señora se callara y le dijo, señora, antes de que siga llorando, quiero hacerle una pregunta.
¿sabía usted que usted ya fue sana? Le dijo ella, no. Le dijo, pero usted ya fue sana. Se lo voy a probar, le dice, y le buscó 1 Pedro 2:24. Y en 1 Pedro 2:24 decía, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Señora, le dice, aquí, cuando dice por su herida fuisteis sanados, ¿en qué tiempo está, Señor? Bueno, dijo ella, está en tiempo pasado. Y entonces, ¿por qué dice, o por qué usted exige al Señor que la sane ahora, cuando ya la sanó hace mucho tiempo? Que la señora se sorprendió y dijo, es verdad. Y levantó sus manos y le dijo, Señor, gracias por mi sanidad. Gracias porque ahora tengo tu salud y ahora sé que tú me has sanado. Cuando ella terminó de alabar al Señor, el predicador le dijo, ahora señora, párase en el nombre del Señor Jesús. No solo se paró, sino como una quinceañera, una señora que tenía más de 70 años. Como una quinceañera se paró y saltó y empezó a correr y a glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe? Usted puede ser sano en esta tarde. Usted puede recibir completa sanidad de parte del Señor. Y si usted es capaz de creerle a Dios, pero no creer para un futuro con esperanza, sino con fe. Ahora bien, esto se lo voy a decir. Si esta señora tuvo que ayudarla a estar en tiempo correcto, usted tiene que saber que la fe es el tiempo correcto para usted. Pero la esperanza no es el tiempo correcto para recibir algo del Señor. La esperanza no es tiempo correcto para recibir algo del Señor. Ahora, la esperanza usada correctamente sí es buena, porque yo le diré, mire esto, la esperanza, usted tiene la esperanza de la resurrección, yo también. Pero mire, la resurrección se va a dar, sea que usted crea o no lo crea, sea que tenga esperanza o no tenga esperanza. También usted tiene esperanza de que un día el Señor Jesús vendrá por nosotros. Si usted lo cree o si lo espera, está bien. Pero si no lo cree o no lo espera, también está bien, porque Él siempre va a venir. Porque la esperanza es un tiempo futuro y bendigo a Dios por esa esperanza que nos da, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que saber que la esperanza es de parte de Dios y no de otra parte. Ahora bien, el Señor viene, creamos o no lo creamos. La resurrección se llevará a cabo, creamos o no lo creamos, porque va a suceder. Ahora bien, los muertos en Cristo se levantarán para unirse con Él en el aire. ¿Lo creamos o no lo creamos? Fe o falta de fe no afectará estos acontecimientos que son de esperanza. Jesús viene otra vez y créalo, porque la palabra lo dice. Pero es la fe, no la esperanza, la que puede cambiar lo imposible a lo posible. Es la fe, no la esperanza, la que trae sanidad y victoria. La esperanza es buena en esperar, pero pobre en recibir. Muchas veces he oído quienes han dicho, estoy esperando y orando. Y todo lo que podemos hacer es esperar y orar. Si eso es todo lo que estás haciendo, estás derrotado. Si necesitas una fe positiva, se necesita una fe positiva, una fe de ahora para obtener resultados positivos. Tú decides. El futuro bueno para tu vida, para que no sigas padeciendo enfermedades, depende de cuánto le crees a Dios y qué tan dispuesto a poner tu fe en el tiempo correcto. No compliques las cosas. La fe mueve montañas. La esperanza
te da un futuro que por cierto es muy bueno, pero para que en esta vida mantengas la excelencia necesitas creerle a Dios en todo. Ahora bien, para ti, aquí quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre fe y la esperanza? Una pregunta más, otra vez te la repito. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza para ti? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que nuestra fe, cómo podemos hacer que la palabra de Dios trabaje a nuestro favor? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer para que la palabra de Dios trabaje a nuestro favor? ¿No han leído lo que dijo la Escritura? Por fe andamos y no por vista. No lo que miramos, sino lo que creemos. Tercera pregunta, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos con una persona enferma o necesitada? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que la administración que tenemos que darle a las personas es una administración de fe, porque lo que más está haciendo falta entre los creyentes hoy en día y en este mundo es la falta de fe. Allí estamos un poco amolados. ¿Qué haría Jesús si se encontrara con una persona que lo necesita? O dicho en otras palabras, ¿qué haría Jesús si tú te encuentras con una persona que necesita de Él? Ahora bien, ¿cuánta seguridad tenemos de que Jesús está con nosotros y que quiere hacer algo por los demás? ¿Tenemos seguridad de que Él está con nosotros y que Él quiere hacer algo por los demás? Ahora bien, si Jesús está en nosotros, ¿cuál es su anhelo y cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es el anhelo de Jesús y cuál es nuestro anhelo ahora que tenemos a Jesús en nosotros? ¿Cómo podemos, una última pregunta, cómo podemos cambiar la forma de pensar de las personas en cuanto a la fe y la esperanza? ¿Cómo? Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, en esta tarde yo te quiero decir algo. Esta es tu tarde de recibir un milagro de Dios. Esta es tu tarde de ser sanado o sanada. Esta es tu tarde de alcanzar lo que quieres en Cristo. Ahora yo quiero orar, pero tú vas a confesar, porque la Escritura dice, creí por lo que hablé, nosotros creemos, por eso lo hablamos. Vas a hablarlo con tu boca, que Jesús ha respondido tu oración. Recuerda, te voy a citar una vez más Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, primero creer, segundo recibir. Y el que cree, lo confiesa. Así que, permíteme orar por ti, Padre. En el nombre del Señor Jesús, oro por estas personas que han escuchado y atendido este mensaje. Padre, ahora oro por su sanidad. Oro por que reciban la provisión necesaria para vivir en verdadero paz. Bendigo la vida de estas personas y sé que tú harás para con cada uno de ellos una tremenda maravilla, una tremenda gloria que solo en Cristo Jesús se puede recibir, Padre. Ahora declaro sanidad sobre tu cuerpo, siervo o sierva. Declaro que en el nombre de Jesús y por su llaga fuiste curado. Fuiste, no que lo vas a hacer, fuiste curado. Así que levántate de donde estés, porque el Señor es tu sanador y es tu salvador. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Te bendigo, mi hermano y mi hermana, y te digo que sigas pendiente porque pronto vamos a tener otra enseñanza para compartirla contigo sobre la fe. Bendigo tu vida en el nombre del Señor Jesús. Amén.